Ya estamos de regreso y queremos saludar a quien gentilmente aceptó estar con nosotros a esta hora en TVU Noticias, edición mediodía, el profesor Víctor Hugo García. Profesor, ¿cómo le va? Tanto tiempo. Hola, Carlos, un gran saludo. Así es, mucho tiempo y una pena que sea por un hecho tan lamentable como el que vamos a conversar. Claro que sí, el ataque de Rusia a Ucrania, todos los coletazos que eso también está trayendo para distintos lugares del mundo, para todo el planeta en realidad, la cantidad de personas que está escapando de Ucrania. Hemos estado mostrando imágenes, tenemos una cámara también que nos muestra en tiempo real lo que ocurre en Kiev, la capital. Profesor, ¿cómo nos situamos en lo que ha ocurrido el día de hoy, que ya lo había anunciado Estados Unidos con su servicio secreto y que bueno, como que todos intuían que en algún momento iba a ocurrir este ataque ordenado por Vladimir Putin? Sí, mira, se intuía, pero evidentemente que pocos imaginaron e imaginamos, ¿por qué no decirlo? Que iba a ser un ataque de esta envergadura, tan furibundo, tan terrible, y que evidentemente hace presagiar que la operación es profunda, que se busca objetivos de corto plazo, pero también de mediano plazo, y que todavía, ¿no es cierto?, faltaría mucho por comentar y por ver, lamentablemente. Profe, ¿cuál es el origen de este conflicto que ya lleva muchos años? Hay un tema limítrofe, hay un tema estratégico, geopolítico, hay intereses económicos, está la lucha que ya Estados Unidos y Rusia llevan por tantos años. ¿Cuál es el origen? ¿Podemos situarlo también? Mira, son todas las anteriores. Parafraseando, ¿no es cierto?, una pregunta de selección múltiple, son todas las anteriores. Evidentemente que la coyuntura sí es el hecho de que Rusia siempre ha considerado a Ucrania como su zona de seguridad, su último baluarte de seguridad, y que por lo tanto allí no debiera haber un poder hostil, ni mucho menos que Ucrania entre o se involucre en una alianza militar que puede afectar a Rusia. Buscando neutralizar a Ucrania, Putin particularmente buscó diversas alternativas políticas, diplomáticas, económicas, pero evidentemente no logró sus objetivos y frente a eso lanza la agresión que esperábamos, pero insisto, no es la envergadura de lo que estamos viendo. Lanza la agresión, va sobre Ucrania y va a intentar evidentemente allí cumplir con la mayoría de sus objetivos estratégicos, que evidentemente lo podemos ir desmenuzando en el diálogo. Sí, profesor, usted es magíster en historia, menciona en historia universal y está en la palestra lo que ocurrió en el mundo con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Se enseña en todo el mundo, ¿cierto?, en clases de historia y algunas personas comentan que este es el inicio o que esta es la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que opina usted? Mira, evidentemente que están todas las cartas sobre la mesa. Con esto evidentemente no quiero asustar ni ser alarmista, pero hay aquí algunos elementos que son muy parecidos a la previa, digamos, de la Segunda Guerra Mundial. Una potencia que se siente pasada a llevar, una potencia con un líder derechamente revanchista, vengativo, Putin, que utiliza a las minorías nacionales rusas para intentar llevar a la práctica sus objetivos políticos, sus objetivos imperiales y de expansión, tal como en su momento Hitler lo hizo en los Sudetes, por ejemplo en Checoslovaquia con las minorías alemanas, lo hizo Vladimir Putin en Osetia, en Georgia, lo hizo con Crimea, anexando Crimea. No olvidemos que Ucrania ya sufrió un golpe fuerte por parte de Rusia en 2014 y ahora Putin justifica su intervención señalando que responde a un pedido de ayuda de dos regiones orientales ucranianas que son mayoritariamente étnicamente y lingüísticamente rusas, que son Luhansk, ¿no es cierto?, Luhansk y Donetsk, la región del Donbass. Por lo tanto, si esto sigue escalando y si la OTAN considera que sus objetivos de seguridad se van a ver afectados, evidentemente que el conflicto se puede masificar
y ya estaríamos hablando de palabras mayores. Profesor, se ha mencionado mucho a la OTAN, ¿cierto? Este acuerdo que existe entre países europeos, norteamericanos, que bueno, es como el único nexo entre estos dos continentes y que tiene mucha influencia y mucho interés también por parte de Rusia. ¿Cuál es el rol que juega este tipo de organizaciones? ¿Qué va a pasar también con el Consejo de Seguridad de la ONU? Nuestro país, por ejemplo, ya ha condenado este ataque y dice que se pliega también a lo que decida este Consejo. Pero ¿qué rol juega la OTAN? Un acuerdo del año 1949 en todo lo que está pasando. Bueno, mira, la OTAN es la alianza militar más poderosa del planeta en este minuto. Es la alianza occidental. Es el grupo, ¿no es cierto?, militar que surgió para precisamente defender a Europa Occidental de un hipotético avance soviético ruso. La URSS en la práctica fue el imperio ruso legitimado por el marxismo-leninismo, la doctrina marxista-leninista, y muchos pensaron, ¿no es cierto?, que la OTAN ya no iba a tener razón de ser porque la Unión Soviética había desaparecido y había muchas discrepancias en su interior. Lo que ha hecho Vladimir Putin desde particularmente 2008 en adelante, y en concreto desde 2014, como que le dio un nuevo aire a esta alianza, que nació con un carácter defensivo, defender a sus integrantes. Y lo que estamos viendo desde la madrugada, evidentemente que de nuevo posiciona a la OTAN en un lugar central de la estrategia de seguridad europea, de la estrategia de seguridad de Estados Unidos. Y fíjate tú que lo impresionante es que aquellos estados que tenían un cierto reparo hacia la organización, hoy la están mirando como el paraguas único que podrían tener frente a una escalada rusa en Europa Oriental, por ejemplo. La OTAN se expandió al este, cierto, avanzó hacia la frontera rusa. ¿Por qué? Porque los países de la ex Europa Oriental solicitaron su ingreso. Y Ucrania estaba coqueteando con ingresar a esta alianza. Y eso es lo que Rusia consideró que vulneraba su ámbito de seguridad inmediato y comenzó a moverse estratégicamente en ese sentido. Bueno, nuestro país, como yo señalaba, a través de la canciller y también del presidente, han expresado su rechazo a este ataque. Incluso han señalado un catastro de 53 chilenos que están habitando Ucrania. Ha habido críticas también por parte de esos chilenos residentes que han estado dando entrevistas a distintos medios por la tardía de la comunicación entre nuestro país y ellos. Hay un artículo, profesor, del Consejo del Atlántico Norte que está saliendo a la palestra, que es el artículo 4 de este Tratado de Washington, que señala que los miembros de la alianza se consultarán cuando a su juicio o a juicio de cualquiera, ¿cierto?, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de alguno se viera amenazada. Los gobiernos de Estonia, Letonia, Lituania y también Eslovaquia ya habían anunciado la intención de pedir la activación del artículo 4 porque se habla de una grave amenaza a la seguridad euroatlántica y también las consecuencias geoestratégicas que podrían afectar a gran parte de la población mundial. Nosotros mostrábamos un mapa también con el espacio aéreo a esta hora sobre Ucrania, absolutamente vacíos. Hay muchos videos en redes sociales de militares rusos cayendo en paracaídas en distintas zonas. Los ataques ya los hemos visto también. Esto, profesor, no hay una manera de proyectarlo en el tiempo, ¿cierto? No podemos saber cuánto va a durar, no sabemos también la reacción que va a tener el resto de los países y lo que podría ser también la contrarrespuesta de Rusia, que ha dicho que cada país que intervenga va a haber algo que nunca, ¿cierto?, esperaron en toda su historia. Sí, mira, en varias cosas. Lo primero, señalar que evidentemente debió haber sido mucho más rápida la reacción del gobierno chileno, en eso concuerdo. Demoró mucho también en emitir una declaración o manifestar un punto de vista. Recién ayer el presidente Piñera se manifestó, sí, muy claramente en la línea, ¿no es cierto?, condenando este ataque, la violación del derecho internacional, etc. Desafortunadamente no tenemos embajada en Ucrania, no tenemos consulado, eso ha complicado las cosas y se le ha pedido a
al consulado en Polonia que active un proceso de ayuda y acudir a países amigos. Ojalá que eso funcione bien, porque este tema no va a ser de corto alcance. Respecto de las acciones militares que estamos viendo, lo más probable es que las acciones aerotransportadas vayan hacia el sur de Ucrania, concretamente Odessa, que es uno de los objetivos claves para Rusia, así como el puerto de Mariupol. Así que eso se va a seguir viendo. Ahora, ¿cuánto va a durar esto? Mira, lo concreto, no lo podemos decir, pero lo concreto es que Vladimir Putin ya cruzó la línea roja. Quemó sus naves, como Cortés en México, ¿no es cierto?, cuando quemó sus naves para no volver a Europa. Putin quemó sus naves y va a ir por todo lo que pueda conseguir, tanto estratégicamente en Ucrania, sacando al gobierno, poniendo un gobierno títere, o ocupando toda la zona oriental ucraniana, ya no solo estos dos territorios por los cuales justifica la invasión, sino que ocupando toda la zona del río Dnieper al este, que prácticamente es la mitad de Ucrania. Y el artículo 4 del tratado de la OTAN, como tú bien lo leías, ¿no es cierto?, puede empezar a complicar las cosas porque aquí hay afectados directos. Rumanía es parte de la OTAN y es vecina de Ucrania, está cerca de Odessa. Bulgaria, Polonia, que está, ¿no es cierto?, ahí en el enclave muy complicado estratégico, y Lituania, también estados bálticos que están muy temerosos y que desde años se están preparando para poder afrontar una hipotética avanzada rusa. Por lo tanto, si la OTAN ve que sus objetivos estratégicos se ven debilitados, si Rusia va más allá de lo que ya ha hecho y se acerca a las fronteras de la OTAN, evidentemente que se puede activar con mayor fuerza este artículo 4, y si hay un ataque directo a uno de los integrantes, se activa el artículo 5, en virtud del cual todos los integrantes deben acudir en ayuda si uno de los miembros de la OTAN es agredido. Bueno, profesor, finalmente las consecuencias para nuestro país desde el punto de vista económico, por ejemplo, la Bolsa de Santiago hoy abrió con una baja importante. Todos los commodities han experimentado, oro, cobre, dólar, petróleo, un alza que va a repercutir en las bencinas, va a repercutir, han dicho especialistas también, en los alimentos y sus precios. El costo de la vida se ha encarecido últimamente, lo hemos visto con la pandemia, pero esto podría agravar aún más la situación. Correcto, lo puede agravar más, particularmente por el lado de la inflación. Al subir el precio del dólar, ¿no es cierto?, tenemos más inflación de tipo externa y ya complicaría el cuadro complejo que tenemos en esa materia. No olvidemos todo lo que se tuvo que invertir, ¿no es cierto?, a propósito de la pandemia. Nos gastamos nuestras reservas, hemos endeudado al país, y esto no es una buena noticia en ese sentido. El precio del petróleo evidentemente que subió, si la escalada continúa, eso va a seguir. Rusia es uno de los principales productores mundiales de petróleo y de gas. Ucrania es el granero de Europa. Allí hay una gran producción de cereales y granos, y evidentemente que eso también va a afectar. El comercio, sin embargo, entre Chile y Ucrania, entre Chile y Rusia, no es tan determinante, pero evidentemente que puede golpear algunos productos como los salmones, los vinos, las frutas particularmente. El tema es la inestabilidad mundial. El factor riesgo se eleva, el riesgo prácticamente para todas aquellas economías que no estén tan fuertes, y una muestra es lo que ha ocurrido con las bolsas de comercio. La bolsa rusa se estaba desplomando en un 30% aproximadamente a las 10 de la mañana, y nuestra bolsa de comercio también evidentemente está cayendo.
Y las principales bolsas europeas también, e incluso llevándolo a otras esferas, profe, son distintos los clubes, por ejemplo, de fútbol que han ya terminado sus contratos con empresas rusas. Lo ha anunciado hace poco el Schalke 04, que tenía contratos, ¿cierto? Tenía el sponsor de la principal empresa de gas de Rusia. También tenía contrato el Manchester United, otro poderoso del fútbol, con una empresa aérea, una aerolínea. La UEFA en general tiene un contrato hace más de 10 años también, donde se mueven millones de dólares en torno a esos auspicios, contratos que se terminan, y también impactos económicos, efectos colaterales que va dejando este conflicto. Profesor Víctor Hugo García, le queremos agradecer la disposición, un gusto verlo, y gracias también por el análisis que nos ha entregado en esta jornada. Encantado, tú sabes que como siempre la mejor predisposición para el canal de nuestra universidad, así que nos mantenemos en contacto. Un abrazo para todos y todas. Muchas gracias, profe, un abrazo también para usted. Chao.